Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Todo sigue igual. La lucha del pueblo, la guerra del poderoso contra el débil, la persecución irresponsable e inhumana contra los... Está usted combinando muy bien lo político con lo social. Sí, nosotros en este momento estamos también, como había explicado ahora en anteriores oportunidades, tratando de hacer una combinación también de lo social con lo deportivo. El muro de los susurros, la piedra que nunca debió salir de la catedral, el descubrimiento que nadie esperaba, cuando demolieron la catedral en 1992. Solo un año después de que Pablo Escobar escapara de su prisión de lujo, los trabajadores de construcción encontraron algo que los helaría hasta los huesos. Dentro de las paredes había huesos humanos. No uno ni dos, 17 esqueletos completos emparedados en el concreto, algunos todavía con restos de ropa, otros con cadenas oxidadas en muñecas y tobillos. Pero lo más perturbador no fueron los huesos, fue lo que estaba grabado en las piedras con uñas y objetos filosos. No somos los muertos, somos los que aún esperan. Él nos prometió que saldríamos cuando cayera. Nuestras voces están en las piedras, y la más aterradora de todas, quien lleve estas piedras nos llevará consigo. En 2022, 30 años después de la demolición, un turista estadounidense tomó una piedra como souvenir de la catedral. Esa noche comenzó a escuchar susurros, voces que venían desde la piedra, nombres, fechas, súplicas, y una advertencia repetida cada noche a las 3:33 am. Devuélvenos, o te quedas con nosotros para siempre. Era febrero de 1992, 3 meses después del escandaloso escape de Pablo Escobar de la prisión que él mismo había diseñado. El gobierno colombiano quería borrar esa vergüenza nacional piedra por piedra. Quiero que no quede ni un ladrillo de esa maldita cárcel, había ordenado el ministro de Justicia, que desaparezca como si nunca hubiera existido. Miguel y su equipo de 23 trabajadores comenzaron la demolición un lunes lluvioso. Los primeros 3 días fueron normales. Romper paredes exteriores, demoler la discoteca de lujo donde Pablo había celebrado fiestas con prostitutas, destruir el jacuzzi donde se había relajado mientras ordenaba asesinatos. Pero el cuarto día, cuando comenzaron a derribar el muro norte del edificio principal, algo inexplicable sucedió. Juan Carlos Ríos, un obrero de 28 años, estaba usando un martillo neumático en una sección particularmente gruesa del muro cuando el concreto cedió revelando un hueco interior. Al principio pensó que era una cámara de ventilación o algún defecto de construcción, pero cuando acercó su linterna y miró adentro, lo que vio lo hizo vomitar instantáneamente. Un esqueleto humano completo estaba de pie dentro del muro, emparedado verticalmente, con cadenas oxidadas alrededor del cuello y las muñecas. Los huesos todavía tenían restos de carne momificada adherida, y en la piedra, a la altura donde debía haber estado la cabeza del vivo, había palabras grabadas toscamente: Roberto García, traidor 1900. Aún espero, jefe, gritó Juan Carlos aterrorizado. Hay un muerto dentro de la pared. Miguel corrió hacia él, miró dentro del hueco, y sintió que la sangre se le congelaba. Detengan todo, ordenó con voz temblorosa. Llamen a la policía, esto es una escena de crimen. Pero cuando la policía llegó y comenzaron a inspeccionar sistemáticamente el resto del muro, descubrieron algo que convertiría la demolición en una pesadilla. No era un cuerpo, eran 17. 17 personas habían sido emparedadas vivas en diferentes secciones del muro norte de la catedral, hombres en su mayoría, pero también 2 mujeres, todos con las manos atadas o encadenadas, todos con mensajes grabados en las piedras cercanas a donde habían muerto lentamente de sed, hambre y asfixia en la oscuridad absoluta. Los mensajes en las piedras. El equipo forense documentó cada inscripción encontrada en las piedras del muro. Los mensajes estaban grabados con uñas, con pedazos de metal, con lo que las víctimas tenían disponible antes de morir. Víctima 1. Roberto García. No somos los muertos, somos los que aún esperan. Pablo prometió liberarnos cuando el gobierno cayera, pero nos olvidó aquí. 23 de agosto. Víctima 2. María Constanza López. Mis hijos tienen 3 y 5 años. Dígales que mamá los amó hasta su último aliento. Pablo me puso aquí por rechazarlo. Estas piedras guardan mi voz. 15 de septiembre. Cometí el error de robar 50,000. Este es el precio. Quien lea esto sepa que las paredes escuchan, las paredes recuerdan, las paredes hablan. Noviembre. Víctima 4. Identidad desconocida. Ya no sé mi nombre. He estado aquí tanto tiempo que olvidé quién era, pero recuerdo esto. Pablo dijo que nuestras almas quedarían atrapadas en estas piedras, que nunca encontraríamos paz, que quien tome estas piedras, nos llevará consigo. Cuidado, cuidado. Víctima 7. Diego Fernández. Puedo escuchar a los otros. Están en el muro conmigo, susurrando, compartiendo el último aire. Todos fuimos traicionados, todos fuimos olvidados, y todos seguiremos aquí cuando estas paredes caigan, en las piedras, para siempre. Víctima 13. Patricia Ruiz. He estado tallando estas palabras durante 3 días. Ya no tengo uñas, mis dedos sangran,
Pero necesito que alguien sepa, las piedras absorben todo, el dolor, el miedo, los últimos pensamientos. Son como esponjas de sufrimiento, y nunca lo liberan. Víctima 17. La última inscripción. Quien lleve estas piedras, nos llevará consigo. No es amenaza, es advertencia. Hemos quedado impresos en la piedra caliza, nuestra energía, nuestros gritos, todo absorbido por la roca porosa. Si rompen el muro, liberan los susurros, y los susurros nunca callan. 2 de diciembre 1991. Los forenses determinaron que todos habían muerto entre agosto de 1991 y enero de 1991. Los últimos meses de Pablo en la catedral antes de su escape. Todos eran personas que habían trabajado para él y que por diferentes razones habían caído en desgracia. Emparendarlos vivos era su castigo favorito en esa época. Una muerte lenta, aterradora, invisible. Y nadie fuera de la catedral sabía que estaban ahí. Simplemente desaparecieron. Y el muro guardó su secreto durante meses hasta que las máquinas de demolición finalmente los liberaron. La decisión sobre las piedras. Después del descubrimiento macabro, el gobierno enfrentó una decisión difícil. ¿Qué hacer con las piedras del muro? Algunos propusieron crear un memorial, usar las piedras con inscripciones para construir un monumento a las víctimas de Pablo Escobar. Otros querían destruirlas completamente. Son evidencia de crímenes atroces. Deben ser pulverizadas y olvidadas. Pero hubo un tercer grupo, liderado por un antropólogo de la Universidad Nacional llamado Dr. Esteban Vargas, que propuso algo diferente. Estas piedras son documentos históricos únicos, contienen las últimas palabras de víctimas de uno de los criminales más notorios del mundo. Debemos preservarlas en un museo, bajo condiciones controladas, para que las futuras generaciones aprendan de esta historia oscura. El debate duró meses. Mientras tanto, las piedras con inscripciones fueron almacenadas en un depósito del gobierno en Medellín. 17 piedras grandes, cada una con los últimos mensajes de los emparedados, pero algo extraño comenzó a reportarse desde el depósito. Los guardias de seguridad que trabajaban turnos nocturnos comenzaron a quejarse de ruidos inexplicables provenientes de la sección donde estaban almacenadas las piedras. Suenan como susurros, reportó un guardia llamado Hernán Ospina, como si hubiera gente hablando bajito, pero cuando voy a revisar, no hay nadie, solo las piedras. Otro guardia más supersticioso renunció después de 2 semanas. Juro que escuché mi nombre. Las piedras dijeron Hernán, únete a nosotros. No me pagan suficiente para lidiar con esa mierda paranormal. El doctor Vargas descartó estos reportes como imaginación hiperactiva y efecto psicológico de conocer la historia macabra de las piedras. Pero entonces él mismo tuvo una experiencia que no pudo explicar. Una noche de julio de 1992, trabajando solo en el depósito documentando las inscripciones para su investigación, el doctor Vargas escuchó claramente una voz de mujer. «Doctor, ayúdenos, estamos atrapados, las piedras nos tienen». Se congeló, miró alrededor, estaba completamente solo. «Hola», llamó nervioso. «¿Hay alguien ahí? En las piedras, estamos en las piedras. No nos olvide, no deje que nos destruyan». El doctor Vargas salió del depósito corriendo y nunca regresó solo. Su propuesta de museo fue retirada silenciosamente. Finalmente, en agosto de 1992, el gobierno tomó una decisión salomónica. Las piedras serían almacenadas indefinidamente en el depósito, ni exhibidas ni destruidas, simplemente olvidadas. Y ahí permanecieron durante 30 años. Olvidadas por todos, excepto por las voces que seguían susurrando en la oscuridad. 2022. El turista que tomó una piedra, Michael Davidson, era un estadounidense de 35 años, programador de Silicon Valley, fascinado con True Crime y específicamente con la historia de Pablo Escobar. En marzo de 2022, viajó a Colombia para un tour de Escobar, que visitaba todos los lugares significativos de la vida del capo. El tour incluía una parada en el sitio donde alguna vez estuvo la catedral. Ahora era un parque público con un pequeño monumento recordando las víctimas del narcotráfico. Pero todavía quedaban algunos escombros del edificio original en un área acordonada esperando ser removidos eventualmente. Michael, con la arrogancia típica de turista, se separó del grupo y cruzó el cordón cuando el guía no miraba. Quería una fotografía más auténtica. Quería tocar algo real de la catedral. Encontró entre los escombros una piedra del tamaño de un ladrillo con algo tallado en la superficie. No podía leer todo el español, pero distinguió algunas palabras. «Esperan piedras, vos». «Perfecto», murmuró emocionado. «Un souvenir único». Miró alrededor. Nadie lo observaba. Metió la piedra en su mochila. Pesaba como 3 kilos, pero valía la pena. Era una pieza auténtica de la catedral. Sus amigos de True Crime enloquecerían cuando la vieran. Esa noche en su hotel en Medellín, Michael colocó la piedra sobre la mesa de noche como si fuera un trofeo. Se acostó satisfecho, imaginando la reacción de sus amigos cuando la subiera a Instagram. Se durmió a las 11 p.m. Se despertó a las 3:33 a.m. Había susurros.
claros, inequívocos, voces humanas susurrando en español. Al principio pensó que venían del cuarto de al lado, huéspedes ruidosos, pero mientras más escuchaba, más se daba cuenta. Los susurros venían de la mesa de noche, venían de la piedra. Encendió la luz, los susurros se detuvieron inmediatamente. Estoy alucinando, se dijo a sí mismo. Jet lag. Demasiado mezcal en la cena. Apagó la luz. Los susurros regresaron. Esta vez prestó atención. No entendía español fluido, pero reconoció algunas palabras. Gringo, nos llevaste, ahora somos tuyos. Devuélvenos, o quédate con nosotros. Michael arrancó las sábanas, saltó de la cama y metió la piedra en el closet cerrando la puerta. Los susurros se escuchaban más fuertes ahora, como si estuvieran molestos por ser encerrados. No durmió el resto de la noche. La pesadilla que nunca terminó. Michael intentó devolverla al día siguiente. Volvió al sitio de la catedral, pero los guardias no lo dejaron entrar al área restringida. Intentó simplemente dejarla ahí, pero algo extraño sucedió. Cada vez que colocaba la piedra en el suelo y se alejaba, sentía una compulsión irresistible de volver por ella, como si un hilo invisible lo jalara de regreso, como si la piedra lo llamara. Esto es ridículo, murmuró frustrado mientras tomaba la piedra por cuarta vez. Es solo una roca. Decidió llevarla de vuelta a Estados Unidos. La dejaría en su garaje. La olvidaría. Problema resuelto. Pero en el vuelo de regreso, mientras la piedra estaba guardada en su maleta documentada en la bodega del avión, Michael tuvo una pesadilla terrible. Estaba emparedado vivo en una pared de concreto. Oscuridad absoluta. No podía moverse. No podía gritar. Solo podía arañar la piedra frente a su rostro con las uñas, grabando desesperadamente. «Help me, help me, help me», despertó gritando. Los pasajeros lo miraban alarmados. La azafata le ofreció agua. «¿Está bien, señor? Solo una pesadilla». Pero era más que eso, porque cuando llegó a San Francisco y abrió su maleta, encontró algo que lo dejó paralizado. Sus uñas estaban rotas y sangrando, como si realmente hubiera estado arañando concreto durante horas. Los susurros se vuelven violentos. Durante las siguientes 2 semanas, la vida de Michael se convirtió en un infierno viviente. Día 3. Los susurros ya no solo se escuchaban de noche. Los escuchaba durante el día, en el trabajo, en el supermercado, en su carro. Voces en español rogando, amenazando, suplicando. Día 5. Comenzó a ver sombras, figuras humanas paradas en esquinas, siempre en su visión periférica, siempre desapareciendo cuando miraba directamente. Día 7. Despertó con marcas en el cuerpo, arañazos, moretones, como si alguien lo hubiera golpeado durante el sueño. Día 10. Encontró palabras grabadas en la piedra que jura que no estaban ahí antes. 14 días. Luego eres nuestro. Día 12. Su novia Sara se fue de la casa aterrorizada. Michael, algo está mal contigo. Hablas en sueños en español, un idioma que no hablas. Dices nombres de personas muertas. Y anoche juro que vi una mano saliendo de esa maldita piedra. Día 14. Michael intentó destruir la piedra. La golpeó con martillo. El martillo rebotó rompiendo su muñeca. Intentó tirarla desde un puente. Su carro no arrancaba hasta que la recuperaba. Intentó donarla a un museo. Todos se negaban a aceptarla apenas la veían. Era como si la piedra no quisiera dejarlo ir, o él no pudiera dejarla ir. Ya no sabía cuál era. El experto que reconoció la piedra, desesperado Michael publicó fotos de la piedra en un foro de Reddit sobre Pablo Escobar, preguntando si alguien sabía cómo deshacerse de ella. Un usuario llamado Ucolombian Historian respondió: «Dios mío, sé exactamente qué es eso. Es una de las piedras del muro de los susurros. Las piedras donde los emparedados de la catedral grabaron sus últimas palabras. Esas piedras fueron selladas en un depósito del gobierno en 1992 y se suponía que nunca debían ser tocadas. ¿Cómo demonios conseguiste una?». Michael respondió desesperado explicando que la tomó como souvenir. Ucolombian Historian: «Estás en serio peligro. Mi abuelo era uno de los guardias del depósito. Me contó que 3 guardias murieron en circunstancias inexplicables después de tocar esas piedras. Decían que podían escuchar voces, que las víctimas emparedadas habían dejado su energía en las piedras, que estaban atrapadas ahí, buscando cuerpos nuevos para habitar. Michael, ¿qué hago? ¿Cómo la devuelvo? Ucolombian Historian: necesitas traerla de regreso a Colombia, al lugar exacto donde estaba en la catedral, y necesitas un ritual de liberación. Conozco a alguien que puede ayudar, un sacerdote que se especializa en estas cosas». El regreso a Medellín. Michael tomó el próximo vuelo a Colombia. Gastó $4,000 en un boleto de último minuto. No le importaba, solo quería que esta pesadilla terminara. El usuario de Reddit lo conectó con el padre Miguel Ángel Soto, un sacerdote de 67 años que había trabajado con víctimas de Pablo Escobar durante décadas y que supuestamente entendía las manifestaciones espirituales relacionadas con trauma extremo. Se encontraron en el sitio de la catedral a medianoche. Michael llevaba la piedra en una mochila. El padre Soto llevaba una Biblia, agua bendita y una expresión muy seria. ¿Trajiste la piedra?, preguntó el sacerdote. «Sí, pero padre, no estoy seguro de creer en...». «No importa si crees o no», interrumpió el padre Soto. «Lo que importa es que ellos creen.
Las almas atrapadas en esa piedra creen que siguen vivas, creen que pueden encontrar liberación a través de ti, y esa creencia, esa energía residual es real. Michael sacó la piedra de la mochila. Incluso bajo la luz de la luna se veían las inscripciones talladas. El padre Soto la tomó con manos temblorosas. Inmediatamente cerró los ojos. Escucho, 17 voces, 13 hombres, 4 mujeres. Todos murieron aquí, todos tienen mensajes, todos quieren ser liberados. ¿Puede liberarlos? Puedo intentarlo, pero necesito tu ayuda. Necesitas hablarles, decirles que los ves, que los escuchas, que su sufrimiento fue real, que no fueron olvidados. Solo entonces podrán descansar. Durante la siguiente hora, en ese sitio abandonado donde alguna vez estuvo la prisión más infame de Colombia, Michael Davidson habló con los muertos. El padre Soto le traducía los susurros que solo él podía escuchar claramente. Roberto García dice que tenía una esposa y 2 hijos, que Pablo lo acusó de traición por un crimen que no cometió, que murió gritando pero nadie lo escuchó. Necesita que alguien le diga a su familia qué le pasó. María Constanza López dice que sus hijos ahora tienen 33 y 35 años, que quiere que sepan que luchó hasta el final, que grabó esos mensajes con las últimas fuerzas porque no quería ser olvidada. Uno por uno el padre Soto canalizó los mensajes de los 17 emparedados, y Michael llorando prometió a cada uno que sus historias serían contadas, que no serían olvidados. Al final del ritual el padre Soto roció agua bendita sobre la piedra mientras rezaba en latín, y entonces sucedió algo que Michael nunca podría explicar. La piedra comenzó a agrietarse, lentamente al principio, luego más rápido. Líneas aparecieron en la superficie, y de esas grietas salió algo. No era visible exactamente, era más como distorsión del aire, como calor saliendo del asfalto en verano. 17 formas vagas que se elevaron de la piedra hacia el cielo nocturno, y los susurros se detuvieron, completamente. Por primera vez en 2 semanas Michael escuchó silencio absoluto. La piedra se desintegró en polvo, como si hubiera envejecido 1000 años en segundos. Se fueron, susurró el padre Soto. Finalmente están en paz. El legado del muro de los susurros. Michael Davidson regresó a Estados Unidos un hombre cambiado. Renunció a su trabajo en Silicon Valley. Se convirtió en defensor de víctimas de violencia. Y dedicó su vida a contar las historias de los 17 emparedados de la catedral. Creó un documental en 2023 titulado Voices in the Stones, The Forgotten Victims of Pablo Escobar's Cathedral. El documental se volvió viral, siendo visto por más de 50 millones de personas. Las familias de algunos de los emparedados lo contactaron después de ver el documental. Habían pasado 31 años sin saber qué había pasado con sus seres queridos. Michael les dio cierre. Les contó los mensajes que sus familiares habían grabado en las piedras. En 2024, el gobierno colombiano finalmente creó un memorial oficial en el sitio de la catedral, una pared de vidrio con los nombres de los 17 emparedados y sus últimas palabras transcritas. Memorial a los olvidados de la catedral. Estas 17 personas murieron emparedadas vivas en las paredes de la prisión de Pablo Escobar entre agosto de 1990. Sus últimas palabras, grabadas en piedra con las uñas, fueron su testimonio final. Que nunca olvidemos que detrás de cada crimen hay víctimas invisibles, y que cada víctima merece ser recordada. Roberto García, 45 años, acusado de traición. María Constanza López, 28 años, rechazó avances de Escobar. Carlos Andrés Molina, 33 años, acusado de robo. Tarbor trablesta completa de los 17, Ombo Tarbor Taprados 17, porque había 17 piedras con inscripciones. Michael solo liberó una, las otras 16 todavía están almacenadas en ese depósito del gobierno en Medellín, y según reportes recientes de 2024, los guardias de seguridad siguen escuchando susurros. El gobierno ha sellado el depósito con advertencias: prohibido entrar, propiedad histórica sensible, acceso solo con autorizaciones y supervisión psicológica. Porque saben la verdad que Michael descubrió. Las piedras realmente contienen algo. Llámalo energía residual, llámalo trauma impreso, llámalo almas atrapadas, llámalo como quieras, pero es real. Y las 16 voces restantes todavía esperan. Esperan ser escuchadas, esperan ser liberadas, esperan que alguien sea lo suficientemente valiente o lo suficientemente tonto para llevarse una piedra. Y cuando eso suceda, los susurros comenzarán de nuevo. La advertencia del padre Soto. En 2025 el padre Miguel Ángel Soto dio su última misa antes de retirarse. En su homilía final compartió una verdad que había guardado por años. Durante mi vida he realizado cientos de exorcismos, he enfrentado manifestaciones demoníacas, he visto posesiones genuinas, pero nada, absolutamente nada, me había aterrado tanto como esa piedra de la catedral, porque no era un demonio lo que habitaba en ella, era algo más humano y por eso más terrible, era sufrimiento puro cristalizado, era el último aliento de 17 personas que murieron en agonía inimaginable, y ese tipo de energía no se disipa sola, se
queda, se imprime, busca liberación. Las 16 piedras restantes siguen esperando, y seguirán esperando hasta que alguien las libere adecuadamente. Hasta entonces los susurros continuarán. Mi consejo final, si alguna vez visitan Colombia, si alguna vez sienten curiosidad por la historia oscura de Pablo Escobar, recuerden esto: algunas piedras deben quedarse donde están, algunos susurros no deben ser escuchados, algunos muertos deben permanecer en paz, porque cuando despiertas a los que esperan, te conviertes en parte de su espera, y esa es una eternidad que ningún vivo debería experimentar. Fin. ¿Tomarías una piedra como souvenir si visitaras un lugar histórico oscuro? ¿La curiosidad sería más fuerte que la precaución? Comenta tu respuesta, porque esta historia nos enseña que algunos recuerdos es mejor dejarlos donde están, y que los muertos solo descansan cuando finalmente son recordados.